Bueno, seguimos entonces, hermanos, con el estudio de Esdras. Ahora entramos al capítulo 9. La semana pasada vimos los capítulos 7 y 8, en donde Esdras regresa a Jerusalén. Bueno, realmente no regresa porque creemos que Esdras había nacido en Babilonia. Eh, Sin embargo, pues el capítulo 7 nos da las credenciales de Esdras, que era alguien que se había dedicado por completo al estudio de la palabra del Señor. De hecho, era un escriba, era de la línea sacerdotal. Ahí el capítulo 7 nos da la genealogía de Esdras para demostrar que él era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, y entonces era, pues tenía las credenciales, por decirlo así, para poder ir a Jerusalén con la misión de poder restaurar la vida espiritual del pueblo, restaurar la adoración, enseñar la palabra. Él se había dedicado a estudiar las escrituras en Babilonia. Dijimos que él era un escriba, y los escribas, aunque la traducción es secretario, no es el tipo de secretario que nosotros entendemos, sino realmente era un Mm. embajador del rey. Si vemos el capítulo 7 vemos que pues, el rey le da toda la potestad para que él llegue y nombre ahí a los jefes, a los que él quiera nombrar. eh, pues eso es porque él tenía un alto rango, seguramente en Babilonia. El otro aspecto interesante de Esdras, del capítulo 7, es el orden en que se menciona eh, lo que era Esdras. Dice, Esdras se habría preparado diligentemente en la ley de Jehová. Ujú. eh, eh, el trabajo de los escribas era transmitir la ley, interpretar la ley, explicarle la ley al pueblo. Ellos conservaban las escrituras, era parte de su trabajo, conservar las escrituras, transcribirlas, y entonces eran realmente maestros de la ley y tenían mucho conocimiento de la ley. Era una mezcla de teólogo y abogado, ¿verdad? Porque así como los abogados conocen la ley, la interpretan, así pues los escribas tenían que tener ese conocimiento de la ley de Dios, que en el caso de los antiguos, no había una ley civil, digamos, y una ley religiosa, sino que la ley de Moisés era la ley civil y era la ley religiosa. O sea que, por eso digo que eran una especie de abogados y a la vez teólogos, porque conocían, interpretaban y transmitían la ley. Ah, Recordemos que en Babilonia no había templo. Los exiliados que estaban allá, pues no tenían en dónde adorar, no tenían cómo adorar a Dios. Entonces, pero los persas eran indulgentes con los pueblos que conquistaban. Por eso Ciro pues decide que regresen a su patria. Los que estaban ahí expatriados decide que regresen. Era una forma de quedar bien con las otras naciones para que las naciones fueran fieles también a los reyes. Y por otro lado había un aspecto de las mismas creencias de ellos. Recordemos que todos estos pueblos eran politeístas. Entonces, cuando leemos Esdras 7, vemos que él dice, bueno, ve de regreso, o ve a Jerusalén, reconstruye el templo para que tu Dios no se va a enojar conmigo y con mi familia. O sea, tenían temor de los dioses de las otras naciones. Y seguramente Esdras le había platicado mucho al rey de su Dios, porque el rey menciona ciertos aspectos muy judíos, ¿verdad? Que solo pudo haberlos él aprendido a través del mensaje de Esdras. Pero como no tenían templo, los exiliados en Babilonia, y gracias a la benevolencia de los persas, se empezaron a construir las sinagogas, que todavía en el tiempo de Jesús pues existían. Las sinagogas eran lugares de convivencia de los judíos,
y de enseñanza de las escrituras. Ahí se estudiaban las escrituras. Hay quienes creen que Esdras fue uno de los promotores de las sinagogas, de que se construyeran sinagogas para que la palabra del Señor fuera estudiada y ahí. Pero les mencionaba el orden en que el escritor de Esdras dice, Esdras había preparado su corazón en la ley de Jehová, pero dice, para cumplirla y para enseñarla. O sea, no es para enseñarla y para cumplirla. El orden es interesante porque y eso es una reflexión para los que pues hablamos de Dios, evangelizamos, predicamos o enseñamos la palabra del Señor, que lo que nos da la autoridad es que primero tenemos que cumplirla. Porque de nada sirve ser muy versados en las escrituras, conocer mucho y hasta enseñar a otros, pero no cumplirlas nosotros. Entonces, por eso es interesante el tema de Esdras, porque ahí el orden es importante, que dice que él estaba preparado para interpretar la ley, pero sobre todo para cumplirla, para obedecerla, porque de esa manera, pues los demás obedecían la ley. Eh, Esdras nos recuerda lo que dice el Salmo 1, que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, va diciendo, pero dice específicamente, pero que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Eso era Esdras, y eso es lo que se espera de un cristiano que realmente ama al Señor. Concluíamos el estudio de la semana pasada con el pasaje donde Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes me aman, mi palabra la guardarán y mi Padre los amará. Y vendremos y haremos morada en ustedes, en el que me ama, ¿verdad? Esa es la promesa y eso es lo que vimos de Esdras, pues como un gran resumen del estudio de la semana pasada. Y entonces Esdras, pues vimos lo del viaje que le había tomado más o menos 4 semanas. Es muy significativo que salió de Babilonia el primer día del primer mes. ¿Y qué tenía de interesante eso, de importante? Bueno, que era el día cuando se celebraba la Pascua, cuando se celebraba la salida de Egipto. Y justamente está saliendo. Recordemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto para encontrarse con ellos ahí, para darles la ley y para restaurar esa relación. Entonces aquí más bien ven mucha similitud entre Esdras y Moisés, digamos, porque salió justamente el día de la Pascua y llega a Jerusalén con el propósito de transmitir la ley al pueblo, restaurar a la nación por medio de la enseñanza de las escrituras. Entonces llega Esdras, se instala, hace inventario de todo lo que llevan, porque recordemos que él había repartido todo lo que llevaba entre 12 personas, específicamente los levitas, los sacerdotes, había repartido todo ahí. Y entonces, pues al llegar a ese inventario, cuenta todo. Bueno, primero descansan unos cuantos días porque había sido un viaje de 4 meses, eh, mayormente a pie. Entonces descansan, después hace cuentas, se entrega todo. Y me imagino el entusiasmo de Esdras para poder empezar su trabajo, empezar a enseñar la palabra a los que estaban ahí. Y bueno, ahí ese es el contexto. Entonces ahora vamos a ver lo que trata en la clase de hoy, que pues Esdras se lleva una sorpresa, lamentablemente, una sorpresa desagradable, que es lo que va a encontrar ahí, y pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a estudiar específicamente el capítulo 9 del libro de Éxodo. Entonces, empezamos a leer. Eh, ¿Me ayuda, por favor, alguien con la lectura de los primeros versículos? Vamos a leer los primeros 5 versículos de Esdras capítulo 9. ¿Quién se apunta? Yo puedo leer. Gracias, Mel. Sí, muy bien.
Después de todo esto, se me acercaron los líderes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de estos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa de la infidelidad cometida por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que estaban temerosos ante la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios. Gracias, Nuri. Bueno, entonces llega Esdras, como dijimos, muy entusiasmado y cuando ya está instalado y dispuesto a realizar su labor, se le acercan los líderes, ¿verdad? Y le van a decir que es un desastre lo que está pasando ahí. Recordemos, hablábamos la semana pasada que la construcción del templo, la reconstrucción del templo había terminado aproximadamente 60 años atrás, hasta cuando llega Esdras. Entonces, aquel pueblo entusiasmado que había recibido el mensaje de Ageo y Zacarías para que reconstruyeran el templo, que con todo entusiasmo habían celebrado cuando terminaron la reconstrucción del templo, y pues ahí Zorobabel y el sacerdote Yeshua también, pues que habían colaborado o habían sido los líderes de la construcción, especialmente Zorobabel, que creemos que él lo empezó y él lo terminó como el Señor lo había prometido, aunque en el pasaje de la celebración, pues no, por alguna razón ya no se menciona a Zorobabel. Probablemente ya estaba muy anciano, pero el tema es que terminan el templo con mucho entusiasmo, entonces ya tienen lo que necesitaban para adorar al Señor. Ahí hay cantos, pues hay cantores, hay celebración, hay música, hay fiesta de regocijo, de alabanza y de agradecimiento al Señor. Pero eso fue hace 60 años. Ya los que participaron en eso, pues seguramente la mayoría fallecieron, ya son los hijos y tal vez los nietos de los que llegaron a reconstruir. Entonces, estos ya perdieron, por así decir, el entusiasmo de la adoración, su relación con el Señor se ha deteriorado. ¿Y qué pasó? Pues que han empezado a mezclar con los pueblos vecinos, con los pueblos paganos. ¿Qué tiene esto de grave? Bueno, para empezar, el Señor, si leemos en Deuteronomio 34 creo que es, no, por cuestiones de tiempo no vamos a ir ahí, pero habla de que no se deberían de mezclar con los pueblos paganos, no se deberían de unir con los pueblos paganos. ¿Y por qué? Porque Dios sabe y la naturaleza humana es así, que al mezclarse con gente pagana iban a terminar pues con las costumbres de ellos, especialmente si contraían matrimonio con personas de otros pueblos, pues iban a terminar eh, contaminándose con las costumbres y con las prácticas de esas otras naciones. Recordemos lo que pasó con Salomón. Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra, que empezó muy bien con su reinado, que desde el principio pidió sabiduría para gobernar al pueblo y se considera que ha sido uno de los hombres más sabios, pues se empezó a tener relación con mujeres paganas y al final terminó edificando dioses y adorando a los dioses de las mujeres con las que
había tenido relación y esa fue su perdición. Empezó bien, pero terminó mal. Y pues eso es lo que el Señor está tratando de evitar, que el pueblo no se contamine. No es un asunto racial, no se Mm, trata de que, porque sean de otros pueblos o de otras etnias que no se puedan unir. No, es un asunto religioso, es un asunto de la santidad del pueblo. Recordemos que Dios escogió a Abraham y a su familia para ser de bendición a las demás naciones. Y entonces ellos tenían que ser luz, tenían que reflejar la imagen de Dios. El pueblo de Israel, su función era reflejar la imagen de Dios ante las demás naciones, para que ellos vean que era un pueblo diferente, que no tenían que ser como los demás. Y para poder reflejar a Dios, no podían mezclarse con las otras naciones, ni con, eh, pues, ni siquiera hacer pues, negocios, podríamos decir. Recordemos que los que regresaron de Babilonia, pues en Babilonia habían prosperado. El Señor les había prometido a través de Jeremías que iban a estar 70 años en la cautividad y les dijo, compren tierras, establezcanse ahí porque no van a regresar pronto, pero el Señor los va a guardar y el Señor los va a prosperar. Y el Señor, a pesar de que estaban en el exilio, conservó a su pueblo, mantuvo a su pueblo y seguramente prosperaron. Y regresaron a Jerusalén donde no había nada, donde ujú, solo habían ruinas. Entonces ahí se establecieron, edificaron sus casas, pero seguramente empezaron a ver que los que vivían ahí, los vecinos, cananeos, hititas, fereceos, etcétera, pues tenían negocios y pues como una manera de sobrevivir, probablemente empezaron a unirse en un tema comercial, en un tema de negocios, pero pues ahí empezaron a estrechar más los lazos y a casarse para muchas veces por las mismas relaciones comerciales. Era costumbre que las familias se unían por conveniencia y muchas veces por conveniencia económica de los padres casaban a los hijos con otras familias prósperas para poder participar de los negocios. mm, Probablemente por ahí empezó el asunto, pero el tema es que pues se habían contaminado. Y cuando hay esa mezcla, esa unión entre el pueblo que tiene que reflejar la imagen de Dios con otras personas que tienen que adoran otros dioses, o que tienen eh, otras creencias, otra doctrina, otra teología, pues lo primero que nos ponemos a pensar qué va a pasar con los hijos. mm, Y por eso es que se habla en la iglesia de no eh, unirse en yugo desigual con los infieles, porque se casa una persona cristiana con otra persona que no es cristiana, entonces los primeros afectados son los hijos, porque entonces los hijos piensan, bueno, ¿qué hago yo? ¿Sigo la religión de mi papá o sigo la religión de mi mamá? Entonces la conclusión al final es mejor no sigo ninguna, ¿va? O sea, ya con el conflicto que ellos tienen, pues mejor yo me voy por mi lado y pues los hijos son los primeros que resultan eh, pues alejándose del Señor. Y en este caso era todavía más grave, porque los pueblos paganos, recordemos que incluso sacrificaban a sus hijos ante sus dioses. Moloch, por ejemplo, la estatua de Moloch era una estatua de metal y se dice que la calentaban por dentro, le metían fuego por dentro para que esa estatua se pusiera prácticamente al rojo vivo. Y ahí entonces sobre las manos de Moloch, con la estatua ardiendo, ponían a los hijos para que los hijos se achicharraran ahí. Era sacrificios terribles los que hacían los pueblos paganos. Y entonces aquí vemos que no solo o sea, habían tenido relaciones comerciales, no solo se habían unido comercialmente, sino que habían tomado esposas, dice, para sí mismos y para sus hijos. Y dice, mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos.
Y lo peor es que dice, los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales, los que tenían que dar el ejemplo. Los sacerdotes, los levitas, eran los que se habían mezclado. Pero no solo se habían mezclado, no solo se habían casado con personas paganas, pero dice, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. No era tanto el tema de casarse, de unirse, sino que como consecuencia de eso ya estaban practicando las costumbres paganas, o sea, la idolatría. La idolatría por la que el Señor los había disciplinado, porque el exilio en Babilonia, así como el exilio hacia Siria del pueblo del norte, o del reino del norte, de las 10 tribus, que recordemos fueron a Siria y esos nunca regresaron, y después las 2 tribus del reino del sur que fueron invadidas por Babilonia y fueron a Babilonia. Esa disciplina había sido justamente por la idolatría de ellos, porque habían caído en idolatría como las demás naciones. Ahora vuelve el pecado, vuelve lo mismo. Ahora hay matrimonios mixtos, hay eh, unión con mujeres paganas y lo grave de la situación, como dije ya, es que está practicando las costumbres paganas de los otros. Y los líderes, los que tenían que dar el ejemplo, los oficiales. Siempre, hermanos, los que representamos posiciones de liderazgo, pues tenemos un compromiso mayor porque los ojos de los demás, de la congregación, está sobre nosotros y pues ejercemos influencia sobre los demás. Somos personas influyentes porque un líder es una persona de influencia, es alguien que influye en los demás, es alguien que los demás lo siguen. Entonces, especialmente los líderes pues deben guardar su integridad, deben ser ejemplo para los demás, porque si fallan, pues arrastran a un montón de gente con ellos. Entonces eso es lo grave del asunto, que los líderes y los oficiales eran los primeros que habían eso. Entonces Esdras cuando escucha eso, se rasga la túnica y el manto, que era una señal de dolor, de luto, de tristeza. Y ¿cómo sería su decepción, su tristeza, su frustración, que dice que se arrancó él mismo los pelos de la cabeza y de la barba y se postró muy angustiado? Y entonces, por la infidelidad cometida por los repatriados, dice, se reunieron a mi alrededor todos los que estaban temerosos ante la palabra de Dios, y yo seguía angustiado a la hora del sacrificio de la tarde. Esdras escoge este periodo, esta hora del sacrificio de la tarde, porque era cuando el pueblo se reunía en el templo a hacer los sacrificios. Llegaba pues prácticamente todo el pueblo, ahí era la costumbre que llegaban a la hora del sacrificio. Entonces, escoge esa hora, dice, se recupera de su abatimiento y así como estaba, con la túnica y más los mantos rasgados, cae de rodillas, extiende sus manos hacia el Señor y empieza a orar. Y vemos aquí la oración de Esdras. Y dije en oración, Dios mío, estoy avergonzado y humillado, como para levantar el rostro hacia ti. Él hundió su cabeza entre sus manos, probablemente pegando la cara al suelo, sin poder levantar la vista, por lo que aquí se dice, no, tengo tanta vergüenza que no, ni siquiera puedo levantar el rostro. ¿Y qué tenía que ver Esdras? Esdras no había pecado. El pecado era del pueblo, pero él habla en primera persona y él se avergüenza del pecado del pueblo y se humilla delante de Dios. Y dice, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Él está haciendo memoria de justamente el pecado de idolatría en el que los antiguos habían caído y que por eso habían ido al exilio, por eso habían sido disciplinados por Dios. Y entonces aquí él lo manifiesta
Pero seguramente Esdras aquí está hablando en voz alta. Y todos los que están ahí en el sacrificio de la tarde, todo el pueblo está escuchando lo que él está diciendo. Por eso son sus palabras. Les está haciendo conciencia, les está recordando que sus padres, que los antepasados pecaron. Y debido a nuestras maldades, dicen nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de otros países. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Les está recordando al pueblo que todo lo que pasaron en el exilio, eh, sus antepasados, porque los que están ahora ahí, pues ya probablemente nacieron en Jerusalén, ya no fueron al exilio, pero les está haciendo conciencia. Los antepasados, sus padres, sus abuelos tuvieron que pasar todo eso. Sufrieron y seguramente pues, los padres y los abuelos les contaron todo lo que habían padecido en el exilio a sus generaciones y ahora Esdras pues les está recordando eso. Pero ahora, tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu santuario. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has dado un muro de protección a Judá y en Jerusalén. Esdras está orando al Señor, pero a la vez está haciendo conciencia en el pueblo de lo que ha pasado, de lo que es la historia, que los padres han pecado, que los abuelos han pecado, que los antepasados han pecado, pero que Dios en su bondad, a pesar del pecado, ha sido fiel. El pueblo ha sido infiel, pero Dios se ha mantenido fiel. Y Dios mantuvo ese remanente, Dios permitió que regresaran, Dios permitió que edificaran el templo. Es más, vimos en los primeros capítulos de Esdras que no solo Dios permitió que edificaran el templo, Él se encargó de que lo reedificaran. Porque cuando tuvieron oposición y se acomodaron y abandonaron la construcción, Él manda a Ageo y Zacarías para que los exhorten, para que se pongan a trabajar. Dios mismo es el que habla a través de los profetas y le dicen, trabajen, construyan el templo, ya se acomodaron, ya construyeron sus casas y mi casa está abandonada. Entonces, él les permite que regresen, les exhorta y los anima para que reconstruyan el templo. Siguen de alguna manera dependiendo del imperio persa, porque al final de cuentas eran súbditos del imperio persa. Por eso dice, aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes y nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas y nos has dado un muro de protección en Judá y en Jerusalén. Hermano, siempre menciono y no puedo dejar de mencionar que lo importante de la historia del pueblo de Israel es lo que nos enseña a nosotros. Eh, Aquí Esdras está orando en voz alta para que la gente lo escuche, pero está escrito en la Biblia para que lo escuchemos nosotros también y aprendamos de eso. El Señor es fiel, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que muchas veces repetimos los errores del pasado. A veces caemos en los pecados que vemos que cayó la gente de la Biblia y nosotros volvemos a cometer los mismos errores. Y a pesar de eso, el Señor está con nosotros. Y el Señor nos restaura, nos da paz, nos libera. Él no nos abandona, no nos deja. Él es misericordioso con nosotros. Él ha extendido su misericordia, dice. Nos has dado nueva vida. Tenemos nueva vida en Cristo. De nuestra vida pasada, de nuestras transgresiones pasadas y de la esclavitud pasada, el Señor nos libera y nos da nueva vida, nos da libertad. Y eso es lo que aprendemos cuando estudiamos la palabra del Señor. Pero siguiendo con la oración de Esdras en el versículo 10, dice, y ahora Dios nuestro, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? Hemos abandonado los mandamientos.
que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. Y aquí es donde habla de lo que está en Deuteronomios. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que las habitan, pues de un extremo a otros ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Ya el Señor lo había advertido a través de- de la ley. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los buenos frutos de la tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Justamente lo que hicieron, con el ánimo de hacer negocios, con el ánimo de prosperar, pues vieron, fueron y se mezclaron con los otros pueblos y casaron a sus hijas, o ellos mismos se casaron con mujeres paganas, en una abierta rebeldía a lo que establecía la ley de Moisés. Dice, nunca busquen el bienestar y la prosperidad. Am, y después de todo, dice el versículo 13, lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. Y eso es así, mis hermanos, el Señor no nos da el castigo que merecemos. Si realmente nos diera lo que merecemos, nos aniquila, nos borra para siempre de la vida eterna, pero Él es misericordioso con nosotros. Por eso Cristo Jesús vino al mundo y dice las Escrituras, en el libro de Hebreos, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice, no tenemos un sacerdote que no nos entienda, no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras transgresiones, sino que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es nuestro sumo sacerdote que nos entiende y por lo mismo no nos da el castigo que merecemos. Siempre es benévolo con nosotros, nos disciplina, pero si nos diera lo que merecemos, pues no sé qué sería de nosotros. Y eso es lo que Esdras está diciendo. No nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanentes. Culpable como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Imagínense ustedes al pueblo oyendo esta oración de Esdras, oyendo esta confesión, que a la vez que es una oración, es una exhortación tremenda para los habitantes de Jerusalén, los judíos que están habitando ahí la tierra, porque les está diciendo todo lo que han hecho y las consecuencias que eso puede tener. Les está haciendo conciencia de su pecado. Y esto es importante porque muchas veces, hermanos, cuando fallamos, no nos damos cuenta de la magnitud de nuestro error. Cuando pecamos, no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestro pecado. Y a veces, o generalmente, nos justificamos. Eh, y el Señor toma el pecado en serio. No es algo irrelevante, algo de, "Ah, sí, no sé, hice esto, pero el Señor es misericordioso y él sabe, va, que no fue mi intención". Tendemos a minimizar o a justificar lo que hacemos. Y el Señor toma en serio el pecado. Eh, entonces, es una reflexión también para nosotros en cuanto a la seriedad del pecado y a veces es importante que alguien nos, nos exhorte, que nos haga ver nuestras fallas para que nos demos cuenta realmente de la magnitud de lo que estamos haciendo. David cometió un pecado terrible y aparentemente no se había dado cuenta de la magnitud del pecado que había cometido. Había caído en asesinato, en adulterio y estaba tranquilo hasta que el profeta Natán llega.
Y el profeta Natán le hace ver el pecado con una analogía, con un ejemplo. Le dice, había un hombre que tenía muchos bienes, muchos animales, muchas ovejas, y tuvo un invitado, entonces agarró la ovejita de alguien que no tenía nada y la sacrificó. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Y el eh, rey David, que se las llevaba de justo, dice, ese hombre es digno de muerte, ¿verdad? Que lo fusilen, ¿verdad? Que le vuelen la cabeza. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú, eso fue lo que tú hiciste. Entonces ahí es donde David se da cuenta de la magnitud de su pecado. Y ahí es donde pues confiesa su pecado y dice, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Ahí lo vemos en el libro de los Salmos, el arrepentimiento que llega a David gracias a la exhortación de Natán. Entonces, pues también nosotros tenemos, por así decir, la responsabilidad de cuando alguien cercano a nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, algún pariente cercano, pues está haciendo algo que realmente ofende al Señor, pues tenemos la responsabilidad de hacérselo ver, no de llegar a pelear con él, a insultarlo, lo que fuera, sino con mucho tacto, con mucho amor, pero decirle esto ofende al Señor, esto no puede ser así. Somos responsables, hermanos, también de los que están a nuestro alrededor. Y la Biblia lo menciona así. Tenemos la responsabilidad de poder exhortar también a tiempo y fuera de tiempo, porque el enemigo nos ciega la vista y no nos deja ver la magnitud de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero también el Espíritu Santo en ocasiones utiliza gente que nos hace ver realmente la condición en la que estamos. Entonces, vemos aquí cómo Esdras está haciendo conciencia, está pues viendo que la gente eh, reflexiona. Entonces, el pueblo reconoce su pecado. Dice que se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces, uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Edras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. No todo está terminado. Aquí reconoce también, todavía podemos arrepentirnos. Eh, y entonces dice, hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar todas estas mujeres ah, y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que respetan el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los líderes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Este es un pasaje eh, un poco complicado, hermanos, porque, bueno, ya se habían casado y tenían hijos, entonces ahora Esdras les dice que se divorcien. Y entendemos que la Biblia no apoya el divorcio. Entonces, independientemente de lo grave que era la cosa, pues ¿cómo explicamos eso? Eh, pues tenemos algunas evidencias de qué fue lo que pasó. Para empezar, este es un tema especial, fue una situación muy especial. Primero, por la gravedad de lo que se había hecho. ¿Por qué era tan grave lo que se había hecho? Porque el pueblo tenía que reflejar, el pueblo de Israel tenía que ser luz para las naciones, tenía que ser de bendición para las naciones, tenía que reflejar el carácter de Dios a las demás naciones. Era un pueblo diferente.
Era un pueblo de sacerdotes, eh, descendientes de Abraham. Y era de donde Jesús iba a venir al mundo. Del pueblo judío iba a venir Jesús, de la familia de Abraham. Entonces, esa familia, ese pueblo no se podía contaminar, se tenía que mantener santo, tenía que reflejar la imagen de Dios. Entonces fallan en eso porque se están mezclando con naciones paganas. Esa es la primera peculiaridad de, de esto y por qué es tan grave y por qué pues se habla aquí de que tuvieron que despedir a las esposas y a los hijos. Vemos también que fue iniciativa de los mismos que habían pecado el hacer eso por la conciencia que Esdras les hace. Pero tenemos un detalle más en Malaquías. En Malaquías capítulo 2 habla de los sacerdotes corruptos. Y Malaquías lo está escribiendo en esta época. Y seguramente se está refiriendo a lo que pasó con estos líderes. Dice, no tenemos todos un mismo Padre, Malaquías 2 capítulo 2, versículo 10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Miren cómo Malaquías está mencionando específicamente este caso. Se casó con hija del Dios extraño. Entonces viene la disciplina, Jehová cortará las tiendas de Jacob, al hombre que hiciera esto, o cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente estaba casada, estos líderes estaban casados, tenían las mujeres de su juventud y les dejaron por ir a casarse con mujeres paganas. Por eso era tan grave la situación. No es un asunto de racial. No es que no se pudieran mezclar con otras razas. No es discriminación racial, por decir así. Era un asunto espiritual, era un asunto religioso, era un asunto de fidelidad. Aquí dice, prevaricó Judá, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño, dice el versículo 11. Y en el versículo 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí vemos una de las justificaciones por la cual pues se da esta situación. Pero eso no es, no es lo que la Biblia eh, menciona, pues, o sea, la Biblia no está a favor del divorcio, no se debe tomar por ese lado. De hecho, en Corintios vemos lo que Pablo les dice a los corintios, en Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y se separa, quédese sin casar, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a su mujer? Entonces, aquí vemos claro que no, la Biblia no avala, ni mucho menos recomienda la separación y el divorcio. No debemos tomar este pasaje en ese sentido. Este fue un caso muy particular, muy especial, por lo que ya vimos, pero el llamado del Señor es a mantenernos firmes en nuestro matrimonio. Y también, pues obviamente la recomendación para los jóvenes es que no se casen con gente que tiene otra teología, otras creencias, otra doctrina, porque al final van a tender cediendo ante las otras creencias. Y como ya dijimos, los hijos pues van a ser los principalmente afectados, porque no van a saber qué camino tomar, va a haber confusión en ellos, no van a saber para dónde agarrar. Entonces, eso es lo que esto nos enseña, eso es en lo que no en lo que nos hace reflexionar. Y es donde podemos ver un poco de claridad en este pasaje que leyéndolo así eh, a la ligera, pues podría confundirnos con cosas que no son. Entonces, continuando ahí, pues creo que me adelanté, no quería llegar hasta aquí para verlo en más detalle, pero ya que entramos en el pasaje, dice posteriormente anunciaron en Jerusalén y en Judá y todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los oficiales y los jefes, se les quitarían sus propiedades y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de este asunto, intimidados por el aguacero que caía. No solo por el pecado, por el temor que se había invadido por lo que Esdras había dicho, sino encima estaba lloviendo, ¿verdad? Estaba nublada la cosa, estaba triste ahí el asunto. Ah, entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz, está bien, haremos todo lo que nos has dicho. Pero no podemos quedarnos al intemperie. Estamos en época de lluvias y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Y en fin, probablemente tengamos que seguir dando detalles de lo que dice el capítulo 10, pero lo que quería, hermanos, y lo que pues es importante entender es cuál fue la peculiaridad de esa situación, por qué se dio lo que se dio, por qué pues parece tan radical la decisión y podemos pensar y qué pasó con las mujeres estas y los hijos que pues tuvieron que irse, pues es consecuencia del pecado, mis hermanos, consecuencia de los errores. Con nuestros pecados afectamos a gente que no tendría que salir afectada, pero, pero no es culpa de Dios, no es injusticia de Dios lo que pasa, sino es consecuencia de los hechos, de las obras. Estos habían dejado a sus primeras esposas, a las mujeres con las que se habían casado inicialmente, probablemente por hacer negocios o qué sé yo por qué, y no solo habían sido infieles a Dios, sino habían sido infieles a sus esposas y se habían casado con otras mujeres. Entonces, afectaron a los niños que no tenían la culpa, afectaron a las segundas esposas por el error que habían cometido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, eh, porque pues va a haber consecuencia de nuestros actos, positivas o negativas.
lo que tenemos, lo que somos y donde estamos, es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Si tomamos buenas decisiones, pues tenemos buenos resultados. Si tomamos malas decisiones, tenemos malos resultados. Pero como dijeron estos del pueblo, pero hay esperanza. Siempre hay esperanza, mis hermanos. Siempre podemos restaurarnos, restaurar nuestra vida espiritual, restaurar nuestra relación con Dios. Eh, todos cometemos errores, pero no debemos dejar que los errores del pasado nos alejen del Señor o nos hagan sentirnos que no podemos restaurarnos, que ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Por grave que haya sido los errores que hemos cometido, hay esperanza. El Señor no nos da lo que merecemos. Siempre en su misericordia, Él es benévolo con nosotros. No significa eso que por eso vamos a pecar o vamos a minimizar nuestros pecados. Los pecados ofenden al Señor y el Señor toma en serio el pecado y siempre va a haber consecuencia de nuestro pecado, pero hay esperanza. El Señor es fiel, el Señor es bueno y cuando hay arrepentimiento, como dice la Escritura, si mi pueblo se humillar, pues el Señor siempre va a escuchar cuando es una humillación genuina. Por eso le pusimos el título a este estudio de una humillación genuina, que es la que produce resultados. Porque si no hay verdadera humillación, si no hay verdadero arrepentimiento, pues vamos a volver a lo mismo como esta gente volvía y el propósito de las escrituras, de que estas historias queden ahí plasmadas, es para también que nosotros aprendamos, que reflexionemos y que meditemos en nuestros caminos, en lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. Así que lo dejamos hasta aquí, ya estamos sobre la hora, eh, y entonces, pues es lo que teníamos de estudio para el día de hoy. No sé si tenemos preguntas. Sí, pues, estos pasajes, pues como dije, son complicados, pero pues ustedes eh, pueden expresar sus preguntas o sus comentarios o sus observaciones o eh, pues también ah, la reflexión que esto nos ha dado. Qué bueno por los que se unieron. Al principio eran menos, pero aquí vemos que ya tenemos más asistentes. Qué alegre, qué bueno. Gracias, hermano Manuel. Saludos a usted también y bendiciones. ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? Bueno, lo dejamos entonces hasta aquí. Nos vemos primero Dios la próxima semana para seguir con lo que nos queda. Y ya estamos por pasar a Nehemías, que es el otro libro que vamos a estar estudiando.